En primer lugar, agradecer a la sociedad por la invitación a participar en este grandioso evento que año a año pues, atrae bastante interés científico. Bueno, ese es el tema. Ya me hicieron la presentación, no tengo ningún conflicto de intereses para la presentación. Hemos hecho esta agenda para desarrollar el día de hoy. No podemos dejar de hablar de lo que significa hipertensión arterial. Sabemos que es el factor de riesgo principal para el desarrollo de muerte cardiovascular. Esto ya ha sido determinado en múltiples estudios epidemiológicos. Y la importancia de reducir los niveles de presión arterial, ¿no? Sabemos que reducir 10 milímetros de mercurio conlleva a reducción de eventos, tanto eventos cardiovasculares, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y mortalidad. Un estudio más reciente, un metaanálisis publicado en el 2021, demostró que reducir 5 milímetros de mercurio conlleva también a la reducción del 10% de eventos cardiovasculares, independientemente si el paciente tiene o no alguna enfermedad cardiovascular establecida, demostrándose lo mismo, reducción de eventos cardiovasculares mayores, de accidentes cerebrovasculares, de enfermedad isquémica, insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. La guía es muy incisiva en el punto de tratamiento y ellos recomiendan con un nivel de evidencia 1A, es decir, debemos hacerlo, reducir la presión arterial, priorizar la disminución de los niveles de presión arterial, independientemente de la droga que yo vaya a elegir. Es decir, no me tengo que preocupar qué droga tengo que utilizar, sino fundamentalmente la reducción de los niveles de presión. Y para eso, la guía nos plantea utilizar 5 clases de fármacos que ya han sido mencionados en las estrategias de tratamiento. Fundamentalmente, como decíamos, mi objetivo es mejorar el control. No solo dar tratamiento, porque a veces es fácil diagnosticar la enfermedad, uno indica tratamiento, pero tenemos la dificultad del control de la enfermedad, de controlar los niveles a un rango adecuado, que es lo que nos plantea la meta de la guía del 130/80. Entonces mi objetivo es mejorar el control de la enfermedad, no solo bajar el número, sino bajarlo a la meta que me establecen las guías. Y para eso se propugna el uso preferido de terapia farmacológica combinada de inicio, por lo menos 2 fármacos en la mayoría de los pacientes. Justamente hay un grupo muy especial de pacientes en los cuales yo voy a iniciar terapia única o monoterapia. La estrategia de tratamiento en un solo comprimido, ¿no?, en una sola pastilla, lo cual ya ha demostrado mejorar eventos cardiovasculares, mejorar la adherencia farmacológica y obviamente esto conlleva a un mejor control de la enfermedad también. Y el uso de algoritmos simplificados de tratamiento, ¿no?, que es facilitarle la tarea, digamos, a la hora de decidir la terapia, teniendo como eje central el uso de un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o un BECA o un BRA, un calcio antagonista y un diurético. Y dentro de los diuréticos se incluyen los diuréticos tiazidas o los llamados tiazida-like o los fármacos similares a la tiazida, dejando a los beta-bloqueadores para indicaciones específicas que ya muy bien lo ha explicado el doctor Alzamir. El gráfico que nos plantea la guía ahora tiene como eje central, como volvemos a repetir, el control adecuado de la presión arterial. Y para eso, los 5 grupos farmacológicos, bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona incluye 2 grupos farmacológicos, los cuales, por cierto, no se pueden combinar esos 2 fármacos, y esas GRAS. Tenemos los calcio antagonistas, beta-bloqueadores y los diuréticos, ¿no? En el caso de los diuréticos, un detalle especial, que si la tasa de filtración glomerular está por debajo de 45, pensar ya en hacer una transición al diurético de ASA, el cual ya sí se realiza de manera obligatoria si la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30. Es decir, por debajo de 30 no se puede utilizar un diurético tiazídico. Y en el caso de los beta-bloqueadores, fundamentalmente usarlo en las indicaciones que ya se mencionaron previamente, 3 fundamentales: insuficiencia cardíaca, como terapia antiisquémica en los síndromes coronarios crónicos, y en los pacientes con fibrilación auricular o alguna arritmia para el control de la frecuencia cardíaca. Este es el algoritmo que nos plantea la guía, ya se ha mencionado muy bien en la charla previa, terapia combinada en la mayoría de pacientes. Monoterapia solo para aquellos de bajo riesgo que tengan una presión de menos de 150/95, presión normal alta, con riesgo cardiovascular muy alto, pacientes frágiles
frágiles o pacientes de edad avanzada. Combinar bloqueante del RAS con un calcio antagonista o un diurético, ¿no? En caso no controle, pues combinar triple terapia, dejando los beta-bloqueadores en cualquier paso del tratamiento, dependiendo si tiene alguna indicación específica del uso de estos fármacos. Hablar más allá del algoritmo, yo he considerado hablar sobre estos tres puntos, hablar sobre un poquito los diuréticos, los beta-bloqueadores, y ya el doctor lo ha enfatizado muy bien, y la diferencia entre el uso de IECAS o el uso de bloqueantes de receptor de angiotensina. Los diuréticos sabemos que se dividen en dos grupos, los tiacidas y los tiacida light. Dentro de las tiacidas, la hidroclorotiacida es la que resalta dentro del grupo, y dentro de las tiacida light tenemos clortalidona y indapamida, que los disponemos dentro de nuestro arsenal farmacológico. Algunas diferencias: clortalidona tiene un tiempo de vida media mucho más prolongado que la hidroclorotiacida, dura más tiempo, y la potencia de efecto, 12.5 miligramos, equivale al uso de hidroclorotiacida, 25 miligramos. Dentro de los efectos colaterales comparten trastornos hidroelectrolíticos, hipocalemia sobre todo, a su vez el problema con la glucosa, con el perfil de colesterol, con el incremento del ácido úrico. Son un perfil metabólico que comparten como efectos colaterales. Si bien es cierto, la clortalidona tiene un ligero mayor riesgo de hipocalemia que la hidroclorotiacida. Seguro que. ¿No? Este es un metaanálisis donde compara la eficacia y la seguridad de clortalidona e hidroclorotiacida en pacientes con hipertensión, y cuando se ve el efecto de la reducción de presión arterial sistólica y diastólica, clortalidona disminuye más los niveles de presión que la hidroclorotiacida. Y el Circulation 2022 estableció un editorial donde se hace esta comparación de todos los estudios entre clortalidona e hidroclorotiacida, y se concluyó que la clortalidona es 3 veces más potente, tiene más tiempo de duración, tiene mejor sinergia con el uso combinado con un bloqueante receptor de angiotensina, tiene mejor resultado cardiovascular, y cuando se utilice con diuréticos, esta dosis de diuréticos debería ser reducido para evitar sobre todo el riesgo de mayor hipocalemia. En enfermedad renal crónica, habíamos mencionado que la hidroclorotiacida no se puede dar cuando el paciente tiene depuración de menos de 30. Se publicó este estudio justamente en pacientes en enfermedad renal de estadio 4, donde se utilizó clortalidona en estos pacientes, y se vio que había una reducción significativa de la presión arterial y con una tolerancia comparada a placebo. Y de ahí que las guías plantean también el uso de clortalidona en estos pacientes con enfermedad renal crónica hasta el estadio 4. Justamente aquí, cuando uno ve el algoritmo de la hipertensión resistente en pacientes que no controlen la enfermedad utilizando los 3 fármacos convencionales, y el paciente tiene una enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, pero que todavía no está en diálisis, es decir, tasa de filtración de menos de 30, clortalidona es el fármaco preferido sobre los otros diuréticos. Lo mismo que en pacientes con enfermedad renal crónica hasta estadio 3, yo puedo utilizar la hidroclorotiacida, pero ya una vez estadio 4 o estadio 5, con depuración de menos de 30, la utilización de diuréticos de ASA es fundamental aquí en este grupo de pacientes. Ya no puedo utilizar hidroclorotiacida, y si no controla con la combinación de los 3 fármacos, bloqueante del RAS, calcio antagonista, diurético de ASA, pues clortalidona es el fármaco preferido en este grupo de pacientes. Con respecto a betabloqueadores, no vamos a ahondar aquí, ya el doctor Casañero lo hizo excelentemente. Las indicaciones avaladas por guías para el uso de estos fármacos, habíamos mencionado 3 fundamentalmente: síndrome coronario crónico, insuficiencia cardíaca y arritmias o fibrilación auricular sobre todo, también en mujeres en edad fértil, trastornos hipertensivos del embarazo, y toda una lista que nos plantea la guía en donde los betabloqueadores pudieran ser una alternativa. Cuando uno ve los algoritmos de tratamiento, enfermedad coronaria e hipertensión, betabloqueadores está en el paso número 1 de terapia de elección en este grupo de pacientes.
Lo mismo que en fibrilación auricular, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca más de 80 latidos por minuto, beta bloqueadores es la terapia de elección, junto con un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Insuficiencia cardíaca, lo mismo, independientemente de la fracción de eyección, en fracción de eyección reducida, beta bloqueadores sabemos que es uno de los pilares del tratamiento, y en insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada pudieran ser utilizados en algunos grupos de pacientes, sobre todo aquellos que tienen arritmia, fibrilación auricular. No todos los pacientes con falla preservada pueden ser beneficiados del uso de beta bloqueadores. Con respecto a IECAS, BRAT, si hay una discusión entre qué utilizar, la guía me dice, escoge uno de los dos. Uno tiene que decidir qué cosa vamos a escoger. Cada uno tiene un mecanismo de acción diferente. Sabemos que cuando el paciente tiene hipertensión y alguna comorbilidad, si uno mira el detalle, en todas las comorbilidades siempre IECAS-BRAT está dentro de la elección del tratamiento. Pero no me dice escoge un IECA o escoge un BRAT. La guía me lo da de manera abierta, me dice escoge alguna de los dos. No me da preferencia de uso entre uno y otro grupo farmacológico. Los IECAS bloquean la enzima convertidora de angiotensina y esto altera o afecta el metabolismo de la radiquinina, lo cual no se da cuando se bloquean los receptores de angiotensina. Obviamente aquí el incremento de la radiquinina es el responsable del mecanismo de la tos que tienen estos grupos farmacológicos de los IECAS como efecto colateral. Pero cuando uno ve la eficacia en reducción de eventos cardiovasculares entre IECAS y los bloqueantes receptores de angiotensina, los IECAS, si bien es cierto, disminuyen stroke, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y los puntos combinados, los bloqueantes de receptores de angiotensina también disminuyen de manera significativa estos eventos cardiovasculares. En este estudio de corte multinacional, donde se comparó en vida real la efectividad y seguridad de estos dos grupos farmacológicos como primera línea de tratamiento, se vio que cuando se analizaban los eventos cardiovasculares, tipo infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular o eventos cardiovasculares compuestos, no había ninguna diferencia significativa entre el uso de uno u otro. Es decir, bajan la presión y disminuyen eventos de manera similar. La diferencia entre ambos sí estuvo en el punto de seguridad. Los bloqueantes receptores de angiotensina tuvo menos riesgo de angioedema, tos, que son los efectos colaterales obvios de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Este es otro estudio publicado por el Dr. Metzgerling en el 2022, donde se analizan los metaanálisis de los estudios, donde ya se ha visto que no hay diferencia significativa entre los dos grupos farmacológicos, y este es otro grupo de corte multinacional publicado por el Dr. Chen, donde tampoco se ve una diferencia en resultados cardiovasculares utilizando uno u otra droga. Donde sí se vio diferencia nuevamente, en este compilado ya de estudios donde se ve eficacia, que como vemos aquí no hay diferencia, pero en seguridad sí a favor de los bloqueantes de receptor de angiotensina, y el retiro de drogas es menos probable cuando uno utiliza los bloqueantes del receptor de angiotensina. ¿Cuándo indicar terapia triple? La meta que se establece en las guías es el 140/80 como primer punto, idealmente llegar a un 130/80. Es la meta que se nos plantea en las guías para considerar un adecuado control de la enfermedad. Cuando uno analiza los ensayos clínicos más grandes de hipertensión y uno ve el punto de corte el cual alcanzó estos estudios, uno ve que el promedio de drogas que se utilizó en estos estudios era entre 2 y 3. Y hay un grupo importante de pacientes que van a necesitar triple terapia para alcanzar una meta o para alcanzar la meta de tratamiento antihipertensivo. El punto inicial o la indicación formal del uso de terapia triple es el hecho de que yo no controle con terapia dual. Si yo tengo un paciente en tratamiento dual inicial, no controla los niveles de presión, pues tengo que titular un tercer fármaco, terapia triple. Pero esto ya lo mencionó el doctor Asaniano también anteriormente, el estudio del Belao, que realmente es bastante antiguo, pero lo que nos muestra aquí
si ven el detalle, cuando uno utiliza dosis estándar de los fármacos antihipertensivos, en promedio se reduce 9 milímetros de presión sistólica y 5.5 milímetros de presión diastólica. Si yo duplico la dosis, solo consigo reducir 1 milímetro adicional o 2 milímetros de presión sistólica y 1 milímetro de presión diastólica. Y si yo utilizo la mitad de la dosis, tampoco es que pierda mucho efecto. Vean que solo pierdo 2 milímetros de mercurio y 1 milímetro de mercurio de diastólica. Pero ¿qué pasa si yo combino mitad de dosis? Si yo combino mitad de dosis, por ejemplo, dos drogas combinadas a mitad de dosis, me logra reducir 13 milímetros de sistólica y 7 milímetros de mercurio de diastólica. Mucho más que incluso del uso de la terapia estándar de una sola droga. Y si combino 3 drogas a mitad de dosis, 20 milímetros de reducción de sistólica, cerca de 11 milímetros de reducción de diastólica. Y con el efecto favorable de que yo me evito el uso de la presencia de los efectos adversos, sobre todo en estos dos grupos que tienen efectos adversos dosis dependientes, como son los diuréticos, las tiazidas. Vean que utilizar mitad de dosis tengo 2% de posibilidad de eventos, mientras que utilizar el doble de dosis o la dosis máxima hasta cerca del 20% de posibilidad de efecto, ¿no? Lo mismo con los calcioantagonistas, ¿no? Amlodipino, por ejemplo, tiene efectos colaterales dosis dependientes también. Entonces, combinando drogas, yo tengo la posibilidad de generar también menos efectos colaterales, o menos posibilidad de efectos colaterales. Gracias. La revisión sistemática que se muestra en este estudio de triple combinación versus combinación dual nos muestra que si yo duplico la dosis de un solo componente, miren que solo reduzco 1 milímetro de mercurio adicional. Si yo duplico la dosis de ambos componentes, 3 milímetros de sistólica. Pero si yo adiciono una tercera droga a esta combinación dual, consigo mayor reducción de los niveles de presión arterial. Y además que mejoro el control de la enfermedad. Uno puede pensar que si doy terapia triple puedo también generar más efectos colaterales. Pues no, cuando se hace la comparación entre dual versus triple o triple versus dual, no hay una diferencia entre el índice de abandono de esta terapia. Y además que combinar esta dosis submáxima de terapia triple versus la dosis máxima de terapia dual, miren que hay cierta tendencia a tener menos abandono por eventos adversos, menos eventos adversos en general, aunque esto no fue significativo. Lo que podemos decir es que no tengo más eventos adversos que el uso de la terapia combinada dual. Lo mismo en el mundo real, la ventaja de la terapia combinada en una sola píldora, porque eso sí es importante, si voy a usar terapia triple debería hacerlo en una sola píldora, porque mejora la adherencia, mejora mortalidad y mejora muerte y eventos cardiovasculares. Cuando uno analiza el grupo de hipertensos controlados, vemos que la mayoría de pacientes van a necesitar triple terapia para lograr un control adecuado de la enfermedad. Un grupo importante de estos pacientes van a necesitar terapia triple. Y este último estudio que voy a presentar es el uso de terapia triple en dosis fija a baja dosis, donde se demostró que se consigue una reducción precoz de la enfermedad. A las 6 semanas yo ya tengo niveles adecuados de presión arterial. Mejoro el control de la enfermedad, vean que 70% de control de la enfermedad contra un 55% en el tratamiento usual. Y sobre todo en pacientes diabéticos, en pacientes que tenían sistólicas por encima del 148 o diastólicas por encima del 85. Allí fue donde se vio mayor reducción de eventos. Entonces, la terapia triple pudiera ser una alternativa a dosis bajas en pacientes que tengan una presión no controlada con dual, que tengan comorbilidades tipo diabetes, que sean pacientes de alto riesgo cardiovascular, es decir, los que necesiten control precoz de la enfermedad, y aquellos con presiones de más de 150-90 como terapia inicial, por todos los efectos que ya hemos mencionado de la ventaja de utilizar dosis bajas en terapia combinada. Termino con los mensajes. La prioridad siempre va a ser disminuir la presión arterial. Terapia combinada de inicio en la mayoría de los pacientes, idealmente en un solo fármaco, la estrategia central que ya hemos mencionado, y usar terapia triple en pacientes que no controlan con combinación dual. En vez de titular dosis máxima de una dual, pues hay que agregar una tercera droga
puesto porque induce un control rápido de la presión, no incrementa el riesgo de eventos adversos y sí da prioridad a la combinación en una pastilla única. Muchas gracias por su atención.